Muy buenos días a todos los amigos que hoy se conectan con nosotros a través de nuestro canal Comunidad Las Buenas Nuevas YouTube. Estamos aquí nuevamente como cada 15 días para compartir con ustedes lo que Dios tiene para nosotros a través de las enseñanzas de su palabra. Espero que la bendición de Dios pueda acompañarles en el día de hoy y que Dios siempre tenga una palabra que supla una necesidad o que sea como una brújula que le indique el camino. Así que para no perder más tiempo, vamos a comenzar a compartir o a seguir compartiendo, porque es un ciclo que estamos hablando acerca de las bienaventuranzas, esa enseñanza maravillosa. Y hoy tenemos esta cuarta bienaventuranza. Él lo registra el evangelista Mateo, está en el capítulo 5 y en el versículo 6, donde dice la Biblia: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué interesante, bienaventurados o dichosos o felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué palabras tan interesantes? Es que el sermón del monte es interesante. De hecho, es el discurso más largo de Jesús que registran los evangelios. Y algo interesante es que este sermón no expresa los requisitos que necesita cumplir una persona para llegar a ser discípulo, seguidor de Jesús, para llegar a encontrar la salvación de su alma. No, ¿sabes qué? Todo lo contrario, sino que más bien es el estilo de vida que muestra una persona a través del carácter cuando es salva, cuando ya ha conocido al Señor. Una persona bienaventurada, una persona dichosa, es una persona que vive en extrema felicidad. Ahora, ¿y quién es esa persona que vive en extrema felicidad? Bueno, mira, quiero decirte que no es la que disfruta de una buena salud, ni la que vive una vida financiera óptima, ni siquiera la persona que está plenada de amor, de encontré el amor de mi vida. No, Jesús dio varias opciones, o no opciones, Jesús presentó varias realidades. Y una de estas dijo, es verdaderamente, extremadamente, grandiosamente feliz aquella persona que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, para poder comprender lo que significa esto de hambre y sed, tendríamos que colocarnos en la situación de aquellos que tienen hambre y sed como una rutina de vida y no en una situación ocasional, como esta gente que vive en algunos lugares de África, que usted los ve desnutridos, y cuando llega alguna de estas organizaciones a llevarle algo de comida, usted los ve desesperados por un poquito de arroz. A eso se refiere Jesús. Y te voy a decir algo, eso es en el mundo natural, pero en el mundo espiritual es una ley que rige también de igual forma. La persona que come mejor, el niño que come mejor, tiene un mejor crecimiento. ¿Por qué? Porque esto tiene relación con el apetito. O sea, como más mientras más apetito tengo. Cuando una persona, por lo general, se enferma, pierde casi siempre el apetito. Pero cuando una persona está sana, tiene buen apetito. También esto es un indicativo de que puede exponerse más a la nutrición y al crecimiento. El hambre y la sed son dos de las fuerzas más poderosas del cuerpo humano. Son pocas las sensaciones físicas tan imperiosas como un estómago vacío o como una garganta reseca de sed. El hambre y la sed tienen una peculiaridad, y es que nos impulsa a tomar medidas rápidas y decisivas. Y como les decía, en el mundo espiritual, tener hambre y sed también nos mueve a tomar medidas rápidas y medidas que son decisivas. Muchas personas hoy en día
nunca han carecido de comida o nunca han tenido esta sed extrema que los lleve a la desesperación. Sin embargo, cuando Jesús lo dijo en esa época, no era algo muy anormal, era algo muy común que la gente, debido a la situación, pudiera experimentar este tipo de sensaciones desesperadas. Pudieron padecer de verdadera hambre y verdadera sed. El Señor hace esta propuesta en esta cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Ahora, ¿qué es justicia? ¿No? Según el diccionario, la justicia es la cualidad o es el estado de llegar a ser justificado, llegar a ser justo. Y esto significa ser una persona moralmente correcta o actuar de la manera correctamente moral. Pero aquí se habla de hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir no solo justicia, sino hambre y sed de justicia? No es sed de venganza, tampoco es solo sentir ese dolor por el tipo de vida que lleva la gente pobre, esa gente que se expone a las injusticias del mundo, a la gente que está oprimida. Y te voy a decir algo, Dios conoce bien a este tipo de personas y de hecho no les son indiferentes. Pero en este contexto es una justicia mucho más grande. Está por encima incluso del derecho humano, de la equidad o de la verdad, de la justicia social. Es más grande que la misma perfección personal. Aquí se trata de esa justicia que viene de parte de Dios, de esa inquietud, de ese anhelo que está presente en lo más hondo del corazón, aún del corazón más corrupto que puede existir. El salmista, lo registra el Salmo 119, aclara esta definición, nos muestra esta perspectiva bíblica para que tengamos una idea más clara. Él decía, es que todos tus mandamientos son justicia. Entonces se está refiriendo básicamente a esa verdad que sale del corazón de Dios, de la voluntad y del propósito de Dios. Entonces pudiéramos decir claramente que son dichosos aquellos que tienen hambre, deseo profundo de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, obviamente de Dios mismo. Fíjate que no tiene que ver con el plano terrenal. Cuando estamos verdaderamente hambrientos y sedientos, estamos ansiosos por satisfacer esa necesidad. El hambre incluso llega a un punto en que ocupa todo el pensamiento de una persona en el día. ¿Están entendiendo la analogía de lo que quiso enseñar Jesús? Es decir, ustedes tienen que vivir una vida donde su pensamiento diario, de noche, de día, a toda hora, esté enfocado en desear que se cumpla en ustedes el propósito de Dios, la voluntad de Dios, anhelo de conocer la guianza de Dios para la vida. Entonces nosotros, así como el hambre nos mueve a esa urgencia de justicia de Dios, nuestras acciones tienen que ser cónsonas a eso que necesitamos. Como seres humanos en el mundo natural, salimos tras la respuesta para buscar y saciar estas necesidades. También en la vida espiritual, que a la larga, óyeme bien, la vida espiritual es el área más importante porque es el área eterna del ser humano. Estas necesidades biológicas, físicas, pues se van a quedar con la muerte. Pero cuando pienso en la vida espiritual que trasciende por encima de la muerte, entonces tiene sentido que yo viva una vida ocupada en conectarme con conocer, con anhelar, con desear la voluntad de Dios para mí. Nosotros, cuando hablamos de injusticia, entendemos básicamente que ante la injusticia necesitamos algo que abogue a favor de nosotros. Y posiblemente, como seres humanos que somos injustos por naturaleza, también pensamos que la vida es injusta con nosotros
Y siempre tenemos pensamientos donde nos creemos que somos más altos y mejores de lo que nosotros pensamos. El hecho es que no es así. Todos los seres humanos somos personas egoístas. Por eso Dios tiene que enseñarnos a nosotros a través de la palabra el camino para que se pueda cumplir esa justicia en nosotros. Si entendemos que nuestra mayor necesidad no es el de alimento físico, sino es esa plenitud que viene de parte de Dios, esa enseñanza que construye, que nutre la vida para hacernos mejor y que nos conecta con ese propósito de Dios, que es establecer su reino en el corazón de las personas, entonces llegamos a experimentar esa verdadera dicha, esa verdadera felicidad, porque nos revela precisamente algo que sí sacia al ser humano. Hemos visto personas que han conseguido de todo lo que han querido en la vida, pero cuando tú hurgas y entras a su intimidad y abres su corazón, te das cuenta de que está hambriento de algo, que no está plenamente satisfecho. Jesús habló de esa satisfacción que plena la vida del ser humano y tiene que ver con alcanzar la justicia de Dios. La palabra dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, nunca lo que nosotros podamos concebir con justicia puede delante de Dios realmente presentarse como verdadera justicia. La verdadera justicia opera cuando el corazón del hombre anhela fervientemente descubrir, anhelar y vivir dentro del contexto del propósito y de la voluntad de Dios. Hay un salmo que dice, David decía, Señor, tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. Dice, mi alma tiene mucha sed de ti, mi alma te anhela fervientemente, cual tierra seca extenuada y cual tierra seca sedienta. Él también usa la analogía de ese deseo profundo de Dios. Allí se trata el éxito o el verdadero éxito que puede experimentar una persona, de la verdadera felicidad que puede llegar a concebir o recibir una persona, cuando el corazón es embargado por una profunda hambre y sed de Dios. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un concepto de justicia distinto a lo que Dios nos presenta. Nosotros, la justicia nos habla de conectarnos con la guianza de Dios para nuestra vida. Hoy vivimos en un mundo, y sobre todo en un mundo de tanta tecnología, donde nos presentan tantas alternativas todos los días y conceptos y opiniones y temas, que no está fácil hacer elecciones correctas. Pero la Biblia, que ha trascendido a todos los tiempos y que a pesar de que es un libro que tiene tantos años de compilado, de escrito, hoy sigue tan moderno y tan efectivo y tan pertinente a la realidad humana, que nos presenta el consejo de Dios acerca de estas expresiones de justicia que debemos anhelar nosotros. Entonces, ¿qué es justo? Es justo, aunque el sistema actual te diga lo contrario, es justo, por ejemplo, pagar a quien le debemos. Fíjate, hoy hay gente que se considera pilas, se considera despierta, viva, cuando hace alguna trampa. Mira, es justo cuando nosotros no juzgamos a otras personas, sino cuando nosotros somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos. Es justo tratar a la gente con misericordia, y incluso algunas cosas que nos presenta la palabra parecen injustas a nuestro ojo, pero tiene que ver con la justicia de Dios. Por ejemplo, es justo amar a nuestros enemigos. ¿Cómo? Sí, y eso de verdad que como humano no lo consigo. Jesús dice que quien te pide algo, dáselo. Jesús dice, ¿qué mérito tiene que tú le prestes a alguien que tú sabes que te puede pagar? Si alguien te dice que le ayudes con una carga, una milla, ayúdalo 1,5 millas. Al que te da una cachetada, ponle la otra mejilla. Estas son cosas inverosímiles para nosotros, cosas así que no comprendemos. Es que realmente las cosas de Dios, por lo general, no se ajustan al corazón del ser humano y a la mente humana por lo injusto que nosotros somos, porque no entendemos la naturaleza verdadera de las cosas. Entonces es indispensable tener una necesidad
cuando vemos nosotros nuestras propias carencias, limitaciones y defectos. Necesitamos que esa necesidad nos mueva en la búsqueda de aquello que puede enriquecernos y producir en nosotros una verdadera plenitud de vida. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de esta justicia, de conocer el propósito y la voluntad de Dios para su vida. No de aquellos que se toman la justicia por sus propias manos, no los que retribuyen mal por mal, no los que rehuyen su deber a la obediencia a Dios por causa de las persecuciones, del sufrimiento o de la justicia. Todo lo contrario, el que se mantiene parado, firme, a pesar de aquellas cosas a las que puede exponerse. Es todo lo contrario. Son aquellos que aceptan el reto de sujetarse a la voluntad de Dios, aunque esto represente ir contra la corriente actual del sistema. Están dispuestos incluso a exponerse a situaciones duras y de rigor por anhelar y hacer aquellas cosas que tienen que ver con el consejo de Dios y no con los dictámenes ni las propuestas del sistema. A veces cuando queremos hacer lo correcto de parte de Dios, el sistema trata de ridiculizarnos y de llamarnos retrógrados y obsoletos. Pero Jesús dice que somos dichosos, que vamos a encontrar la verdadera felicidad cuando decidimos conectarnos con lo que Dios tiene para nosotros. Dice: ellos serán saciados. ¿Pero saciados de qué? De la justicia que viene de parte de Dios. El resultado será recibir de parte de Dios lo que necesitamos para sentirnos plenos. Por eso en el primer y segundo siglo, cuando los cristianos eran perseguidos por tratar de establecer el reino de Dios, nosotros decíamos: wow, los están llevando a los circos, los están quemando vivos, los están exponiendo como antorchas, los están colocando como burla. Pero ¿cómo crecen? La gente experimentó el poder de esta hambre y sed de justicia. Y no había persecución humana que los limitara, porque el gozo interior era mayor. Era poderosa la sensación de sentirse conectado con el propósito de Dios para su vida. Si hoy las personas experimentaran ese anhelo ferviente, ese deseo profundo, esa sed de anhelar cumplir el propósito de Dios, definitivamente tuviéramos una sociedad distinta, menos suicidios, menos drogadicción, menos alcohol, menos depresión, menos pastillas. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, cuando la justicia de Dios se hace presente en el ser humano, lo sacia y lo coloca con una sensación de plenitud y satisfacción interior, que entonces comenzamos a valorar las cosas de la vida bajo otra óptica. Jesús dijo: serán saciados. Nos queda por ver cuál será entonces el objetivo de esta bienaventuranza, cuál será la recompensa, cómo actúa esta saciedad en nosotros, los seres humanos. El hambriento y el sediento de la justicia de Dios, lo primero que va a encontrar es sosiego interior. Y no solamente lo experimentará en este plano humano natural, sino quizás la promesa más poderosa será esa promesa de vida después de la muerte. Esa oferta de Dios a sus seguidores, aquellos que están dispuestos a enfrentar a un sistema para vivir una vida dedicada al propósito de Dios. Jesús le habló de un reino que no tiene que ver con este mundo. Jesús dijo: es que mi reino no es de este mundo. O sea, no se trata de que se ajusten o adquieran cosas aquí. Se trata de que tenga una vida mejor para ustedes. Jesús le dijo a sus discípulos, y a ellos esto le cayó un poquito mal, le dijo: no se preocupen, yo los voy a dejar, pero no los voy a dejar solos. Y voy porque voy a preparar el lugar donde ustedes van a estar. Jesús sabía que esta tierra, lo que nos oferta, no produce plenitud ni sensación de satisfacción. Quizás por momentos, cuando lo logras, cuando lo alcanzas, pero a veces el precio es muy costoso para alcanzar esas cosas. Por eso cuando dice serán saciados, cuando se estudia ese verbo, ese verbo está en una voz pasiva que indica que será no una obra tuya, sino que esa sed y esa hambre
que tienes, tú no vas a provocar lo que te va a saciar. Ese verbo nos indica que será precisamente la acción de Dios en tu vida la que te va a saciar. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando se dice, como te dije, cuando se cumpla el final de todas aquellas cosas que Dios ha predicho. Y de paso, oye, yo estoy bien conectado con todos los acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo y que inevitablemente son cónsonos a aquellas cosas que la Biblia nos muestra que serán las señales de los últimos tiempos que precederán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero invitarte básicamente a que tú desarrolles esa hambre y esa sed. Que no permitas que las cosas de este plano terrenal puedan ocupar el primer espacio y el primer lugar en tu vida. Que desarrolles ese deseo de buscar a Dios. Algo que me gusta de la Biblia es que en algunos casos la palabra de Dios dice, pruébenme. Hoy la gente quiere probar de todo, pero cuando les hablamos de Dios, les parece que le estamos hablando de un cuento de hadas, de algo irreal. Sin embargo, tenemos todo el historial de personas que a pesar de todos los logros que alcanzaron en su vida, decidieron definitivamente seguir a Dios, decidieron anhelar en el corazón las cosas que venían de parte de Dios, y hoy por hoy sus vidas experimentan una plenitud. Antes de ayer estaba viendo una entrevista que hizo una conductora de un programa venezolano a través de internet, muy conocida en Venezuela, llamada Viviana Givelli, y entrevistó a una ex Miss Universo también venezolana llamada Dayana. Y esta chica, que creo que fue por el 2012, según estuve viendo, que ganó el Miss Universo, habló y hablaba acerca de su experiencia de conocer a Dios y de su anhelo profundo de vivir para Dios. Cada vez que Viviana le hablaba de algo, ella hablaba de Dios, hablaba del propósito de Dios, de vivir bajo la voluntad de Dios, de que toda su vida debería estar conectada al propósito de Dios para ella. Y al oído humano, esto le suena a fanatismo, esto le suena a una loca religiosa. Pero cuando uno experimenta esta saciedad que viene de parte de Dios, cuando uno experimenta el resultado de vivir una vida de hambre y de sed de Dios, y se inclina y se expone a lo que Dios tiene para uno, entonces uno entiende por qué esta mujer está hablando de esa manera. ¿Saben lo que ocurriría si todo el mundo fuera fanáticamente loco como esta mujer? Hubiera menos envidia, hubiese menos egoísmo, la gente se ocuparía en ayudar a los demás, la gente tendría un estilo de vida totalmente diferente. Pero claro, la gente no le interesa porque la palabra de Dios define lo que es malo y lo que es bueno. Y precisamente una de las características de este sistema posmoderno es que ha perdido esa sensibilidad de definir y llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Y cuando tú muestras la cara de lo que es el propósito, la voluntad de Dios, se sienten señalados y entonces arremeten. Y de hecho hoy hay sistemas hasta de adoctrinamiento a los niños acerca de cómo crecer en maldad, aunque les dan otros nombres y los visten de una manera que decoran esta situación, pero que están llevando a las personas a un despeñadero. Y la gente vive infeliz y la ola de suicidio cada día es más grande. Y tú te preguntas, wow, ¿qué está pasando con esta gente? Que están ofertando un bienestar, están ofertando de sentirse libres como ellos mismos. Y hoy la gente cada día es más presa de sus inconformidades, de sus insatisfacciones, de dolores. Y wow, es increíble. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Acércate a Dios. Acércate a Dios, pero con ese anhelo ferviente de descubrir el propósito de Dios para tu vida. Tú no eres un accidente genético. Tú obedeces a un plan de Dios. Dios tiene algo destinado para ti. Y tienes que tener hambre, sed que te mueva a acciones rápidas para descubrir
eso que Dios tiene para tu vida, porque es lo que te va a generar un sentido de significado, de propósito, muy por encima de las adversidades y las miserias humanas a las que todos nos podemos exponer. Jesús nunca habló de que no experimentaríamos situaciones difíciles, situaciones de dolor. No, nunca dijo eso. Pero Jesús dijo, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Van a tener aflicciones, van a tener situaciones críticas, pero no se preocupen, yo tengo el control de todo. Entonces, saber que en medio de todas esas cosas a las que nos vamos a exponer todas las personas, contar con una verdadera ayuda, contar con una verdadera guía, contar con una verdadera compañía que nos apoya, que nos fortalece, que nos levanta, que nos inspira. En medio de todo esto, wow, eso no tiene precio. Ahora, no te lo está hablando una persona que fue engañada, que le lavaron el cerebro. Te estoy hablando de una persona que hace más de 45 años que tuve la oportunidad de ser alcanzado por Jesús. Y he visto definitivamente el bienestar que representa vivir una vida dirigida por Dios. Y si no he logrado mayores cosas, es cuando he perdido la perspectiva de mi dirección y me he dejado seducir por alguna cosa de la cultura del sistema. Pero qué bueno que Dios siempre te agarra, te encamina y te direcciona. Pero la verdad es que con todos estos años solo he encontrado bienestar en mi vida a pesar de mis errores, a pesar de mis inconsistencias, a pesar de mis desaciertos, a pesar de todo. He sentido que el propósito de Dios me ha llenado de bienestar. Y es lo que yo quiero compartir contigo. Que no dejes que ese sistema te siga atrapando. La Biblia dice que a quien Jesús liberta es verdaderamente libre. La verdadera libertad no es cuando tú le das rienda a todas tus cosas interiores, a tu corazón y haces todo lo que quieres. No. Allí eres preso de un sistema que te oferta y que te muestra una vitrina de cosas que han llevado a la humanidad a ser infelices. Eres verdaderamente libre cuando permites que el poder de Jesús ocupe un espacio importante en tu vida, direccione tu vida. Y el hambre y la sed y esa necesidad es la que te mueve, la que te lleva a la urgencia de estar cerca de Dios para vivir bajo su propósito y bajo de su voluntad. Esa voluntad que es corporativa, pero también esa voluntad especial que Él tiene para ti, porque Él conoce de qué estás hecho, Él te creó, sabe todo de ti. Él tiene un propósito para tu vida. Esta bienaventuranza de la cual hoy estamos hablando va a producir resultados importantes en tu vida. Y lo increíble de esto es que no es un mandamiento, sino que esta hambre y sed se produce en la medida que tú estás conectado con Dios. Te invito a que te conectes con Él. No que seas un religioso de ir a una iglesia. Eso es bueno, ir a la iglesia. Eso es necesario ir. Pero no es lo que te hace un discípulo de Jesús. Te hace un discípulo de Jesús seguirle y estás dispuesto a vivir no solamente las ofertas que Él te da, sino también las demandas que Él te presenta. Quiero orar por ti en esta hora para que Dios despierte esa hambre y esa sed de ti. El salmista David decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y decía, tal como el ciervo brama junto a las corrientes de agua, así, Señor, wow, así te anhela mi alma. O sea, así tiene sed mi corazón. Así como cuando el ciervo anda sediento porque tiene sed a sí mismo, mi alma tiene sed de estar contigo, de acercarse a ti. Es lo que debemos vivir, con una sed profunda de Dios, por encima de cualquier cosa que anhelamos, incluso las cosas más legítimas. Oraré por ti. Oraré y por mí para que Dios siempre nos mantenga en esa línea de hambre y deseo de Él, que es el mayor deseo. Señor, oro por la vida de aquellos que están viéndome a través de este video. Oro para que tú despiertes hambre y sed en su corazón, para que puedan acercarse a la fuente de agua viva y al verdadero pan que no perece. Tú fuiste el modelo. Y cuando tus discípulos te invitaron a comer, tú dijiste, no, mi comida no es la física. Mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre. Que nosotros entendamos que la verdadera hambre y la verdadera sed que invita satisfacción se encuentra en conectarnos contigo.
Este mundo que está sediento necesita ser satisfecho. Este mundo hambriento, su corazón clama necesariamente que algo necesita llenarlo. Señor, aparece en su vida y sacia de sus temores, de sus heridas, de sus inquietudes, de sus insatisfacciones, de su desorientación. Sé pertinente a ellos, Señor. Acércate a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte gracias por haberme permitido haber estado contigo nuevamente para hablar acerca de estas bienaventuranzas. Dentro de 15 días, si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente conectándonos contigo para hablarte un poco más de estas enseñanzas hermosas que nos está planteando en las Escrituras, este maravilloso sermón del monte. Quiero invitarte a que pruebes a Dios, a que te acerques a Dios, a que te preocupes por descubrir lo que Dios tiene para tu vida. Y créeme, tu experiencia va a ser grandiosa y maravillosa. Así como has experimentado otras cosas que han traído posiblemente perjuicio a tu vida, quiero invitarte a que salgas del cascarón de tus ideas preconcebidas acerca de lo que es seguir a Dios. Sí, date el chance de esta opción. Y te voy a decir, Jesús no es una opción, es una necesidad. Y en la medida, cuando logres conectarte con Él, te vas a sentir pleno de haber conocido al ser más maravilloso del mundo. Así que síguenos a través de las redes, Comunidad de las Buenas Nuevas YouTube y Comunidad de las Buenas Nuevas Facebook. Estamos para servirte. Dios te bendiga y que tengas la mejor semana del mundo. Gracias.